Hola a todos, esperando que se encuentren bien junto a sus familias, les damos la bienvenida a nuestra nueva serie de estudios bíblicos en donde vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis, y esta es la primera clase. Bien, comenzamos entonces con nuestra primera clase de Apocalipsis o nuestro primer tema, que será una introducción a este libro, donde vamos a estar viendo la estructura, algunos aspectos generales y también vamos a estar hablando sobre el contexto que rodea Apocalipsis. Y cuando nosotros hablamos de Apocalipsis o escuchamos la palabra Apocalipsis, ¿en qué pensamos? Piense por unos segundos, ¿qué es lo que se le viene a la mente o en qué piensa cuando escucha Apocalipsis? Probablemente, cierto, piensa en destrucción, en guerras, en la tierra explotando, el fin del mundo, o en un gran cataclismo, ciudades enteras destruyéndose, o en un apocalipsis zombie, cierto, como algunas series que están de moda. Bueno, la verdad es que esta visión de Apocalipsis está tremendamente influenciada justamente por las películas o por las series. Esta visión sobre el libro de Apocalipsis es completamente equivocada y no le hace justicia al real contenido que tiene este libro. Históricamente, Apocalipsis ha sido el más temido, el más malinterpretado y el más confuso de todos los libros de la Biblia. Y bien, el principio básico para leer e interpretar cualquier libro de la Biblia es responder algunas preguntas que nos van a ayudar a contextualizar el libro, como por ejemplo, ¿quién es el autor? ¿De qué forma está escrito el libro? ¿Cuál es la intención del autor? Y bien, vamos a responder estas preguntas, pero antes vamos a decir qué es lo que no es el Apocalipsis para quitar algunos mitos alrededor de este libro. En primer lugar, Apocalipsis no es una bola de cristal sobre el futuro. Yo no puedo tomar el libro de Apocalipsis y tratarlo como si fuera una bola de cristal para adivinar o saber lo que va a pasar más adelante o en el futuro. Apocalipsis tampoco habla de una época en específico, no habla solo del primer siglo, tampoco habla solo de la Edad Media, tampoco habla solo de nuestra época, no, es un libro que podemos aplicar a lo largo de toda la historia y de todo tiempo. En segundo lugar, tampoco es un libro místico o misterioso con mensajes que están ahí ocultos ni mensajes subliminales. Hace un tiempo salió un libro que se llamaba El Código Secreto de la Biblia y que además fue un éxito de ventas. Y en este libro, el autor enseñaba que si tú tomabas Apocalipsis y leías algunos versículos cruzados, ibas a encontrar un mensaje oculto. Si tú tomabas ese mismo texto, ¿cierto?, u otros y los leías en forma de cruz, ibas a encontrar otro mensaje oculto, y así. Pero no, la verdad es que la intención de Juan cuando escribió Apocalipsis no es que tú tomaras el libro y te pusieras a leerlo al revés ni en forma de cruz para encontrar mensajes escondidos. No es así como se lee Apocalipsis. Caemos en el mismo error cuando, en ocasiones, se ha acusado a algunos cantantes, incluso cristianos, de tener mensajes subliminales ocultos y hasta mensajes satánicos en sus discos si se escuchan al revés. Pero Dios creó los discos para escucharlos para adelante, no para escucharlos al revés. Entonces andamos buscando mensajes polémicos donde no lo hay y estamos forzando las cosas como para encontrar el mensaje escondido, ¿me entienden? Entonces, lo mismo podemos decir de los libros y de Apocalipsis en particular. Los libros se leen para adelante y en orden. No se leen ni en cruz, ni al revés, ni cruzado. Así no es como se leen los libros. Así que Apocalipsis lo vamos a leer como corresponde y de forma seria. Y en tercer lugar, Apocalipsis no es el producto de las alucinaciones de Juan. No es que a Juan se le ocurrió esto, no es que es producto de su imaginación y que se puso a inventar estas cosas. No, Apocalipsis es una revelación que Dios le entregó a Juan. Y también es necesario aclarar que Apocalipsis significa revelación, pero no revelación en el sentido de algo oculto, algo místico. No, revelación en el sentido de quitar un velo, quitar una cortina, retirar lo que impide ver. Es como que yo quiero ver a través de la ventana y la cortina está cerrada y no me deja ver lo que está detrás de la ventana o más allá de la ventana. Entonces yo corro la cortina, la muevo para poder ver lo que está más allá. En ese sentido, Apocalipsis es revelación, en el sentido de que quitamos el velo, quitamos la cortina que nos impide ver, la corremos para poder ver lo que hay más allá o detrás de eso. Y esto es justamente lo que hace Juan con Apocalipsis. Quita la cortina, mueve el velo que nos impide ver para poder entender y comprender lo que está más allá. Y ahora sí vamos al contexto. El autor de Apocalipsis es el apóstol Juan. Lo escribió aproximadamente en el año 95 después de Cristo, cuando Domiciano era emperador de Roma. Juan estaba en la isla de Patmos
él había sido destinado a estar en esta isla, él estaba preso, ¿cierto?, en este lugar, por predicar el Evangelio. Por lo tanto, él se encontraba en la isla de Patmos cuando escribe Apocalipsis. Y Apocalipsis está escrito en un estilo que se llama literatura apocalíptica o género apocalíptico. Este género era una forma de escribir, un estilo literario que se popularizó entre los judíos entre los años 200 a.C. hasta el 250 después de Cristo aproximadamente. Por lo tanto, en la época de Juan este estilo de escribir se usaba. Era muy popular entre los judíos. Entonces Juan escribe esta especie de revelación, esta carta a las iglesias del siglo I con este lenguaje. Y lo que hace Juan es entregar el mismo mensaje del Evangelio, pero lo hace de una forma encriptada, en clave, por así decirlo. Y lo hace con una estructura brillante, como decíamos recién. Y a eso nos enfrentamos nosotros cuando tomamos el libro de Apocalipsis y empezamos a estudiarlo. Ahora, ¿por qué Juan usa este lenguaje? ¿Por qué lo escribió así? Bueno, Juan ocupa el lenguaje apocalíptico y la simbología judía para ocultar su mensaje, para esconder en realidad lo que él quería decir, y esconderlo de ciertas personas, para que estas personas, cierto, cuando pudieran leer esta carta no entendieran lo que estaba diciendo. Y estas personas eran quienes pertenecían al Imperio Romano, ya que podrían haber censurado o destruido las cartas que Juan estaba enviando a estas iglesias que va a mencionar después. Si ellos entendían lo que en realidad Juan estaba diciendo, muy probablemente hubieran destruido sus cartas. Así que Juan no podía llegar, ¿cierto?, y decir, Dios va a destruir a Roma y al emperador. No podía decir eso porque su mensaje iba a ser censurado. Entonces él decía, y vi una bestia que se levantaba del mar, y esta bestia tenía cuernos. Los cuernos, por ejemplo, simbolizan autoridad, claramente hablando, por ejemplo, del emperador. Entonces, por eso Juan lo escribe de esta forma. Y además era un lenguaje popular y le servía para poder entonces introducir entre líneas el mensaje central de lo que él quería decir. Y a la vez sus destinatarios, los que iban a recibir estas cartas, podrían entender este mensaje porque conocían y manejaban los códigos del género apocalíptico y entendían toda esta simbología judía. Pero los soldados romanos, por ejemplo, al revisar estas cartas, no iban a entenderlo. Así que ese era el propósito de Juan al escribir de esta forma. Sobre la situación en la que Juan escribe Apocalipsis, la situación era de persecución contra la iglesia. Es importante recordar que cuando Juan escribe, él justamente estaba preso, ¿cierto? Y él escribe a las iglesias en este año 95-96 aproximadamente. En ese tiempo, él era el último de los apóstoles vivos, era el último de los apóstoles que podía dar testimonio de haber estado con Jesús y haber aprendido directamente de él. Y también de haber estado con él una vez resucitado, cosa que era muy importante. Y escribe todo esto sabiendo que la iglesia estaba siendo perseguida. En el libro de Hechos ya se muestra un principio de persecución. Luego, cierto, con Nerón las cosas empeoran, pero después viene un periodo de calma para la iglesia, donde ésta se levanta y comienza a predicar el evangelio por distintos lugares libremente, y el cristianismo se comienza a expandir por todo el imperio romano, que era todo el mundo conocido en aquella época. Entonces la iglesia se ve victoriosa y ve la victoria cerca, y el pronto regreso de Cristo, porque efectivamente todo el mundo conocido por ellos estaba siendo alcanzado por el evangelio. Pero de pronto se levanta un emperador llamado Domiciano, y este nuevo emperador da la orden de perseguir y torturar, asesinar a todos los cristianos. ¿Y por qué? Porque se estaba debilitando ideológicamente el imperio romano, ya que los cristianos nunca dejaron de pagar sus impuestos ni cumplir con sus obligaciones con el imperio, pero en sus corazones ellos eran fieles a Dios y no al imperio, no al César. Ideológicamente los cristianos no se iban a doblegar ante el imperio romano, y es en ese momento cuando los cristianos estaban siendo torturados y asesinados para que abandonaran su fe que Juan escribe Apocalipsis. Y los cristianos eran asesinados de forma terrible, eran aserrados, crucificados, echados a los leones. Personas eran desmembradas de sus extremidades tirándolas con animales, etc. Y los cristianos se preguntaban, ¿qué está pasando? El Señor dijo que iba a estar con nosotros y ahora nos están matando. ¿Dónde está el Señor? Así que la iglesia estaba confundida y con miedo. Así que después de un rápido y un exitoso avance del Evangelio, al parecer ahora, la iglesia estaba siendo derrotada y el Evangelio de Jesucristo, que no había podido traspasar las fronteras del imperio, parecía estar perdida. Todo parecía indicar que esta fe, este movimiento, estaba condenado a morir.
Y es ahí cuando Juan escribe Apocalipsis. Bien, Apocalipsis capítulo 17 versículo 14 resume toda la idea de Apocalipsis y dice: le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Este versículo, como les decía, resume todo Apocalipsis, y esto es lo que Juan nos va a contar. Y este versículo cuenta una realidad, y es que hay enemigos de Dios, y por lo tanto también enemigos de los creyentes. Así que hay enemigos que también están contra la iglesia. Esto no significa que la obra de Cristo no ha sido completa. Debemos tener mucho cuidado de entrar en Apocalipsis pensando que la obra de Cristo no está completa. Cristo ya es vencedor, pero su iglesia aún es perseguida. Pero no hay que olvidar que Cristo ya venció. Estamos en la época conocida como el ya pero todavía no. Después vamos a hablar de eso. El punto es que hay algunas personas que interpretan Apocalipsis de forma lineal. Entonces, piensan que hay un primer acto, ¿cierto? Se cierra el telón. Pasamos al segundo acto, se cierra el telón. Pasamos al tercer acto. Y así vamos avanzando entonces hasta llegar a un final, a una gran batalla final, donde el bien va a vencer al mal. Y ahí finalmente, ¿cierto? Cristo por fin va a poder vencer. Y eso no es así. Cristo ya venció. Él ya es un rey invencible. Fíjense cómo Juan lo escribe. Dice, le harán la guerra al Cordero, le harán. Él lo pone en presente continuo, o sea, es algo que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo de forma constante, permanente en el tiempo. Pero el Cordero los vencerá. Y ahí, ¿cierto? Pareciera que está indicando un futuro que todavía no llega, que está allá, pero que todavía no llegamos allá. Entonces parece indicar que Cristo aún no ha vencido completamente. Pareciera que hay que esperar hasta el final para que Él pueda vencer. Pero fíjense en lo que dice después. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque es. Fíjense en el tremendo contraste que está haciendo Juan. Él ya es Señor de señores y Rey de reyes. Con esto le está diciendo, tranquilos, esto parece terrible, lo que está pasando, la persecución, es horrible. Pero tranquilos, porque el Cordero los vencerá. ¿Y por qué? Porque ya es Señor. Y Él vencerá porque ya venció. Y los que están con Él, ¿cierto? Son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Y este esquema nos va a ayudar a visualizar Apocalipsis para poderlo comprender. Por una parte tenemos al Cordero, a la Iglesia y los enemigos, que forman como una especie de triángulo. Ellos son los tres protagonistas principales, por así decirlo, de Apocalipsis. Los enemigos, por su parte, le hacen la guerra al Cordero. Pero el Cordero, como ya nos dijo Juan, vence a los enemigos. Y gracias a que el Cordero vence a los enemigos, la Iglesia también es vencedora. Pero la Iglesia no vence debido a su gran capacidad o su gran fortaleza. No, la Iglesia vence porque el Cordero venció. Y ahora pasamos a la estructura de Apocalipsis. Y esto es muy importante. Si nosotros logramos entender la estructura, vamos a poder ubicarnos en el libro y entender lo que Juan nos está queriendo decir en cada sección. Y esta es la idea general. Primera venida de Cristo. Cristo ya vino, ¿cierto? Vivió en la tierra, enseñó, hizo milagros, etc. Murió, venció la muerte y resucitó. Ascendió al cielo como rey victorioso y ahora reina. Él prometió que volvería, y Él volverá pronto. Y el pronto no tiene que ver con cantidad de años, así que no piensen en años, sino que tiene que ver con que solo falta que algunas cosas se cumplan. Entonces, entre la primera y la segunda venida de Cristo, que es el tiempo que estamos viviendo nosotros ahora, la iglesia es alentada a perseverar contra la adversidad. La iglesia es llamada en este tiempo a tener esperanza ante los enemigos externos y los propios problemas internos que enfrenta la iglesia. Y a esperar de esta forma la segunda venida de Cristo con esperanza. Y si ustedes se fijan ahí abajo, dice, Juan cuenta la historia de lo que pasa entonces entre la primera y la segunda venida de Cristo en 7 ciclos literarios, o en 7 secciones, o en 7 partes. Y aquí Juan hace algo genial. Juan cuenta la historia del mundo, de toda la historia del mundo, entre la primera y la segunda venida de Cristo, pero lo hace en 7 ciclos. Entonces Juan nos cuenta la misma historia 7 veces, pero desde 7 perspectivas distintas. Forma así una especie de espiral, por así decirlo. Y aquí, como vamos a ver después, lo que Juan hace es brillante. Pasamos entonces a hablar de estos 7 ciclos literarios o 7 secciones. Entonces, Apocalipsis nos cuenta la misma historia en 7 ciclos que se repiten. Da la impresión que son historias diferentes, pero es la misma, entendiendo el número 7 como algo pleno, absoluto, perfecto.
La primera sección entonces, o el primer ciclo, es las 7 iglesias. Y acá Juan le escribe a 7 iglesias reales y por medio de ellas y sus realidades Juan muestra todos los problemas y las dificultades que la iglesia de todo tiempo y en todo lugar debe enfrentar entre la primera y la segunda venida de Cristo. En segundo lugar tenemos la visión del cielo y los 7 sellos. Acá Juan nos muestra el panorama desde el cielo y Dios en su trono, y nos dice tranquilos, aunque en la tierra hay crisis, desastres, caos, Dios está en control. Nada tiene poder ni autoridad para echar abajo el plan de Dios en la historia. Luego nos muestra un rollo sellado que representa los planes de Dios para la historia, y nadie lo puede abrir, o sea, nadie puede ejecutar el plan de Dios. Pero aparece un cordero que es el único digno de abrir el rollo y por lo tanto de ejecutar este plan de Dios. En tercer lugar tenemos las 7 trompetas. La trompeta en la época de Juan representa un arma de guerra que advierte peligro. Y acá Juan muestra todas las advertencias que Dios envía a la humanidad entre la primera y la segunda venida de Cristo, para que esta humanidad se arrepienta. En cuarto lugar tenemos la mujer y el dragón. Y acá se nos muestra una mujer embarazada que corre por la historia hasta que tiene a su hijo y su hijo es el Mesías. Y aquí no está hablando de María, como algunos dicen. Está hablando de todas las mujeres que cargaron la simiente santa, la simiente de Jesús, en el Antiguo Testamento, desde Eva hasta María. Y esta mujer embarazada entonces corre por la historia porque hay un dragón que quiere matarla a ella y a su hijo. Y efectivamente esto fue así. ¿Qué es lo que es Caín matando a Abel? En el fondo es la serpiente queriendo matar al que tenía fe. ¿Qué es Faraón dando la orden de matar a todos los niños israelitas en Egipto? En el fondo era la serpiente tratando de destruir esta simiente santa. Y así a lo largo de la historia. Y esto es lo que Juan nos muestra en esta cuarta sección. La quinta sección es las 7 copas. Y en el lenguaje judío antiguo, esto simboliza ira, beber una copa de ira, tomar un trago amargo. Por ejemplo, cuando Jesús le dice al Padre orando, si es tu voluntad que pase de mí esta copa. O sea, le está diciendo, no quiero beber este trago amargo, no quiero beber tu ira. Entonces Juan vuelve a contarnos la historia desde la primera a la segunda venida de Cristo, pero ahora a partir de los juicios que Dios va ejecutando a lo largo de la historia. Acá no se refiere al juicio final, sino a los juicios parciales, de a poco que Dios va aplicando en la historia. En sexto lugar tenemos la caída de Babilonia. Con Babilonia, Juan se refiere al poderoso imperio gobernado por Satanás durante la historia, durante el tiempo. Y alguien dirá, pero Babilonia ya no existe. Bueno, tampoco existía en el tiempo de Juan. Con el nombre de Babilonia, Juan se refiere a todos los imperios de la historia, que basándose en su poder político, económico y militar, combaten a la iglesia, o se oponen a los propósitos de Dios. Y ahí está Babilonia, el imperio romano, los regímenes comunistas que persiguieron a los cristianos, etc. El punto es que finalmente Babilonia cae. Y por último tenemos la gran consumación. Acá Juan nos cuenta nuevamente la historia, desde la primera a la segunda venida de Cristo, pero acá con mayor detalle en la segunda venida y cómo será esa nueva vida con Cristo. Y si ustedes se fijan, los 3 primeros ciclos están en un color más claro y los 4 siguientes en un color más oscuro. Esto es así porque Juan separa estos 7 ciclos en 2 grandes partes. Los 3 primeros ciclos, en ellos el foco está en mostrarnos el conflicto en la tierra, la iglesia perseguida, la iglesia sufriendo y todo lo que nosotros podemos ver. Pero en los siguientes 4 ciclos, Juan corre la cortina y acá se produce el apocalipsis, mover, correr el velo, quitar lo que impide ver más allá. Y en estos 4 ciclos finales entonces, él nos muestra el significado más profundo, que es el significado espiritual de los acontecimientos que nosotros podemos ver en la historia. Entonces él dice, acá no es solamente los soldados romanos que nos quieren matar, aquí en el fondo está Satanás moviendo un imperio para que la iglesia sea destruida. Corramos la cortina, dice Juan, para entender entonces esta realidad de forma espiritual. Apocalipsis. Entonces, estos 7 ciclos por los que está compuesto el libro están dentro de una gran división, que son estas 2 partes. Y esta es la estructura general de Apocalipsis. En la primera parte, entonces, cierto, Juan nos habla sobre lo complejo de la persecución contra la iglesia, pero debe mantener su esperanza porque Cristo vendrá. Y esto es el reflejo del conflicto entre la iglesia y el mundo. Pero en la segunda parte, cuando se produce el Apocalipsis, Juan comienza a mostrar el significado espiritual de la persecución y por qué la iglesia sufre en este tiempo, que en el fondo simboliza o representa la guerra entre Cristo y Satanás. Y pasamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 1, versículo 1.
Y dice, esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí habla nuevamente de revelación y así parte el libro. Insistimos, dando a entender, ¿cierto?, este sentido de mover el velo, mover la cortina para poder ver lo que hay detrás. De esta forma entonces Dios le da esta revelación a Jesucristo. Jesucristo por su parte envía a su ángel, quien transmite este mensaje a Juan, quien es finalmente el autor de Apocalipsis. Entonces Jesucristo comunica esta revelación que ha recibido y que en el fondo es una revelación acerca de sí mismo. Y esta introducción le da la autoridad a Juan para decir, pongan atención a lo que les tengo que decir. Es importante porque es un mensaje del mismo Jesucristo. Versículo 3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Juan acá cierto enfatiza sobre la importancia de prestar oído, de prestar atención a este mensaje de Apocalipsis. Insistimos, por lo tanto, no podemos pasar por alto u obviar Apocalipsis. Debemos entenderlo, debemos comprenderlo y saber qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este libro, a través de Juan. Y quienes lo hacen, quienes prestan atención a este llamado, a este mensaje, por lo tanto son bienaventurados, como dicen otras versiones, o dichosos, como dice acá la versión NBI. Saludos y doxología. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Acá Juan cuando dice gracia y paz está usando la misma fórmula que algunas veces usaba Pablo. No olvidemos que aún en ese tiempo había disputa, ¿cierto?, entre judíos y gentiles, de ver quién era el pueblo de Dios, un cierto recelo de judíos hacia gentiles, ya que los judíos siempre se sintieron ellos, solamente el pueblo de Dios de forma exclusiva. Como dijimos en el estudio de Romanos, los griegos tenían este saludo que era caris, que significaba gracia, y los judíos por su parte tenían su saludo que era shalom, que significa paz. De esta forma, Juan también, al igual que Pablo, Juan dice gracia y paz, incluyendo a ambos pueblos, diciendo que ambos pueblos forman un solo pueblo en el Señor. De esta forma, con este saludo los incluye a ambos. Tampoco hay que olvidar que Juan es un judío y él está usando conceptos que usan los judíos. En este sentido, está usando el 7 para hablar de lo pleno, de la perfección. Y acá, cuando dice los 7 espíritus, se está refiriendo al espíritu perfecto, al espíritu pleno, o sea, al Espíritu Santo, la perfección del Espíritu de Dios. Juan está mostrando entonces este mensaje desde una perspectiva trinitaria, porque habló de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, Dios Padre, y de parte de los 7 espíritus, el Espíritu Santo, y de parte de Jesucristo. De esta forma nombra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su saludo de introducción. Establece, por lo tanto, la Trinidad. 5b. Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Acá Juan cierto predica el Evangelio, hablando de que Jesucristo fue humillado por nuestra salvación, convirtiéndonos de enemigos de Dios en sus hijos amados. Esto es el Evangelio, esto es la buena noticia, y Juan acá no deja de nombrarlo. Al que nos ama, ya nos ama. Incluye nuevamente a judíos y gentiles. Al decir nos ama, los incluye a todos. Nos incluye a todos. Y también nos recuerda que Él ya nos ama. No es que nosotros tengamos que hacer cosas para que a cambio Dios nos muestre amor. No, Él ya nos ama y por eso nosotros obedecemos y le servimos, en respuesta a ese amor que Él ya nos dio y que por su sangre nos ha librado de todos nuestros pecados, dándonos salvación y vida eterna. Y que ha hecho por lo tanto de nosotros un reino, dice, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Versículo 7. Miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Aquí Juan nos empieza a hablar de la segunda venida de Cristo. Versículo 8. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, yo soy el principio y el fin.
Antes de Él no hay nada, después de Él tampoco. Él es la plenitud. Versículo 9. Y esta sección lleva por título Alguien semejante al Hijo del Hombre. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. Juan acá está en el día del Señor. Juan está aquí en un día domingo y escribe esto al estar celebrando un culto al Señor, solo porque estaba preso, y probablemente recordando lo que tenía memorizado de la palabra de Dios, la ley, los profetas, los salmos, etc. Cantando al Señor, orando por la iglesia y por su vida, pidiendo perdón por sus pecados, tal cual como lo hacemos nosotros. Es en ese contexto, celebrando el culto en el día del Señor, que entonces sucede lo que Juan nos va a relatar ahora. Oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta, que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Acá entonces a Juan se le da la orden de escribir a estas 7 iglesias todo lo que a continuación se le va a mostrar. Versículo 12. Me volví para ver de quién era la voz que hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Con el 7 Juan muestra una representación perfecta de la Iglesia Universal de todo tiempo y en todo el mundo, porque como después cierto se nos va a señalar, estos candelabros representan a la Iglesia de Jesucristo. Y también muestra que esta iglesia ante Dios es perfecta, a pesar de todos sus defectos e imperfecciones, como Juan lo mostrará en los siguientes capítulos. Pero en el lugar santo, Jesucristo representa a su iglesia y la presenta perfecta, sin mancha ni arruga, delante de Dios. Por eso le pone este número 7 a los 7 candelabros. Así que la iglesia ya es perfecta, no por lo que hace o deja de hacer, sino por la obra de Cristo, quien la representa delante de Dios. Versículo 13. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Y acá Juan toma, ¿cierto?, estas profecías del Antiguo Testamento en donde se mostraba a este Mesías que había de venir y que era representado con el título de el Hijo del Hombre. Entonces Juan, al señalar a Jesús como el Hijo del Hombre, está diciendo que él era el Mesías prometido desde la antigüedad por los profetas. También dice que tiene una banda de oro a la altura del pecho. No usa solamente un pectoral con 12 piedras como los sumos sacerdotes de Israel, sino que él lleva esta banda dorada en el pecho, hablando de representación, una representación perfecta. La banda en el pecho simboliza eso, representación, como una banda presidencial, por ejemplo. El presidente cuando se pone una banda en su pecho está representando una nación. Acá hay algo similar a lo que está haciendo Jesucristo. Él con esta banda de oro en el pecho está representando a todo el pueblo de Dios, a toda la iglesia de Dios, y le está representando delante de Dios. También dice que él se pasea entre estos candelabros. Él representa entonces a la iglesia delante del trono de Dios, y él se pasea como quiere entre medio de estos 7 candelabros. Así que Juan muestra a Jesús como el gran sumo sacerdote que representa a la iglesia delante de Dios. Versículo 14. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Acá con cabellera blanca, como lana, como nieve, esto representa y simboliza en el lenguaje judío la sabiduría, así que se muestra a este representante, a Jesús, como alguien extremadamente sabio. Y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Estos ojos como llama de fuego representan que Él escudriña con justicia a la iglesia, Él escudriña con justicia los corazones. Versículo 15. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, dando a entender esto que sus pies eran como un bronce encendido al rojo vivo, simboliza que Cristo es quien purifica, quien limpia, quien despeje el camino de su iglesia. Y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Imagínense una catarata gigante cayendo el agua y golpeando contra las rocas. Ese estruendo tremendo que se siente a kilómetros de distancia, así de estruendosa era la voz, así de potente era la voz. Versículo 16. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. De las estrellas vamos a hablar después. De su boca salía una aguda espada de 2 filos, nada más ni nada menos que la palabra de Dios.
Su rostro era como el sol cuando brilla con todo su esplendor. O sea, Juan hace una descripción extraordinaria, maravillosa, de nuestro representante ante Dios, de Jesucristo. Versículo 17. Al verlo caía a sus pies como muerto. Acá, cierto, recuerda a Daniel, que le pasó algo similar. Ante la magnitud del esplendor de este representante, entonces Juan, cierto, como que se desploma. Pero él poniendo su mano derecha, la mano derecha es señal de confianza. Es muy importante este detalle. Él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo. Y ese es el mensaje de Apocalipsis para su iglesia. Dios, a través de Juan, nos dice, no tengan miedo. Y se nos vuelve a presentar a Jesús como un rey invencible. No tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. O sea, tiene el total y absoluto control de todo lo que ocurre. Entonces, con este representante, ¿quién puede tener miedo del juicio de Dios? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está queriendo mostrar y decir Juan. Él nos dice, no teman. En medio de la prueba, de la adversidad, no teman. Este tremendo representante es quien te sostiene y te presenta ante Dios. Por eso Apocalipsis es un mensaje de esperanza, es un mensaje para confiar en Cristo. Así que en este pasaje que acabamos de leer, desde el versículo 12 al 17, se nos dice que Jesús habita en su iglesia, está con su iglesia y lo describe como nuestro gran sumo sacerdote quien nos representa delante de Dios. Versículo 19. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, las 7 estrellas en la mano derecha señal de confianza, no lo olvidemos, son los ángeles, y acá con ángeles se refiere a mensajero. El ángel de cada iglesia es el mensajero de cada iglesia, o sea, acá está hablando de los pastores de cada iglesia. Y el candelabro, que es la iglesia que tal como un candelabro es llamada a ser la luz del mundo, a alumbrar. Y acá el Señor dice, yo sostengo a los pastores en mi mano derecha, yo los tengo tomados, así como también a la iglesia, a estos candelabros. En el fondo, este mensaje de introducción es para llamarnos a la confianza y a la esperanza. No teman, yo estoy con ustedes y yo estoy en total y absoluto control de todo. Entonces, para cerrar esta primera clase, ¿para qué estudiar Apocalipsis? ¿Por qué es importante estudiarlo? Bueno, para no desmayar ante nuestros enemigos. La Biblia manifiesta que tenemos enemigos reales. Ojo, esto no quiere decir que la obra de Jesús no fue completa, no lo olvidemos. Pero de esta forma, entendiendo Apocalipsis, nosotros vamos a poder fijar nuestros ojos en el Cristo victorioso. No temas, Cristo ya venció. También podemos confiar en este Cristo porque lo que Él prometió lo va a cumplir. Y para que mantengamos viva la esperanza de la iglesia y entendamos que la esperanza de la iglesia no depende de nosotros, porque de hecho si dependiera de mí, la iglesia no tiene ninguna esperanza. Pero gracias a Dios que la iglesia no depende de nosotros, sino que la iglesia tiene esperanza porque depende de la obra de Jesucristo. Y esta ha sido entonces nuestra primera clase de Apocalipsis, a modo de introducción, donde buscamos comprender el contexto que rodea este libro y también la estructura con la que está escrito. Le invitamos que pueda volver a revisar este video, ya que es fundamental poder entender estas cosas para la comprensión correcta del libro de Apocalipsis. Eso sería todo por hoy y nos vemos en nuestro próximo video. Que estén muy bien, bendiciones.